Bien, antes de comenzar nuestro análisis de la semana, el contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Ok. La anterior semana, el 19 de junio de 2015, el mercado ha cerrado en 2.109.99 puntos y este viernes 26 de junio ha cerrado en 2.101.61, lo que significa una caída de 0,4%. Básicamente lo que ha movido el mercado, por lo menos desde mi punto de vista esta semana, ha sido las noticias que vienen de afuera, ya que, por ejemplo, el tema de Grecia continúa, ¿no? Y cuando parece acercarse una solución, Grecia no acepta. Está en esa ida y venida, al final parece el cuento del lobo, que ya se acerca y al final no llega nunca. Finalmente se ha decidido, entre el fin de semana más o menos, el llamar a un referéndum. El primer ministro ha llamado al referéndum, eso ha sido considerado en el Congreso y el Congreso ha aceptado. Y en ese referéndum que se va a llevar a cabo la siguiente semana, la gente, el pueblo de Grecia va a votar por el sí o por el no, es decir, el sí para aceptar las condiciones que ponen los acreedores y el no para rechazar las condiciones que ponen los acreedores para que Grecia pueda salir de este posible default que va a incurrir básicamente esta semana. Y es el 30 de junio cuando debería ser un pago al Fondo Monetario Internacional Grecia y aparentemente no tienen de dónde pagar, así que lo más probable es que se caiga en default o que le den una prórroga hasta que el referéndum se lleve a cabo y se tenga el resultado del mismo. Lo que aparentemente Grecia, también desde mi punto de vista, desea es entrar nomás en el default y salir del euro. O sea, quiere entrar en esta situación, digamos, de default financiero y finalmente salir de la zona del euro. Por lo menos el primer ministro ha dicho que él va a hacer campaña por no aceptar las condiciones de los acreedores. Y bueno, veremos lo que sale el resultado de esto, en realidad lo que vota la gente, porque también por ahí he leído una noticia donde se habla de que una gran mayoría de la gente de Grecia estaría más bien de acuerdo en aceptar cualquier condición con tal de salirle de la situación en que está en este momento, pero eso habrá que verlo ya con el resultado del referéndum básicamente. O sea que este tema de Grecia todavía va a tener repercusiones durante esta semana y en realidad hasta que se sepa el resultado de este referéndum. Algunas novedades también que han venido desde China, ¿no?, muestran cierta debilidad en su economía. Ha habido una fuerte caída, pero realmente fuerte caída en todo lo que es el mercado de valores, ¿no?, de China. Las acciones han sufrido una caída impresionante durante la última semana y algo más. Y por esta razón, el Banco Central de China ha decidido hacer un recorte a las tasas de interés, ¿no? Entonces eso también ha repercutido en el mercado de Estados Unidos, y también algunas declaraciones que han venido de inversionistas muy muy reconocidos en el medio, ¿no? Por ejemplo, como Carl Icahn, que ha dicho que aparentemente el mercado de valores estaría ahorita muy sobrecalentado, por no decir está en una burbuja, pero ha utilizado unas palabras más elegantes, pero más o menos ha dado a entender que está en una burbuja. Él, por ejemplo, tenía mucha participación en la compañía Netflix. Netflix ha subido un montón en estos últimos días por las proyecciones que tiene de entrar en otros países y qué sé yo, aunque la acción desde mi punto de vista está demasiado sobrevaluada. Y justamente Carl Icahn tenía una participación fuerte en esta compañía, pero ha decidido vender todas sus acciones, obviamente porque ya ha obtenido, no sé si 2 billones de dólares o algo así, o más, o 20 billones de dólares, creo. La verdad que el monto ahorita no lo tengo muy bien ubicado, pero ha ganado una cantidad de dinero impresionante en los últimos 2 años simplemente, gracias a esta inversión en Netflix.
Él ha decidido vender todas sus acciones de Netflix ahora, justamente porque dice que hay muchas acciones y muchas compañías que están sobrevaluadas, y más bien él recomienda que la gente que se ha perdido, por ejemplo, toda esta posible ganancia en Netflix, dice él, que aprovechen, que podrían tener la misma ganancia si invierten en Apple. Según él, Apple es la siguiente que va a surgir así el precio de su acción. Así que, bueno, eso es lo que dice él por lo menos. Y él sí, evidentemente, él tiene bastantes acciones también invertidas en Apple. En cuanto viene a lo que es las noticias de Estados Unidos, los datos han estado bastante aceptables, los que hemos conocido durante la semana, los datos fundamentales, ¿no? Pero como les decía, el mercado no se decide todavía a dónde ir, a pesar de haber conocido ya el tema de las tasas de interés de la anterior semana por parte de la Federal Reserve. No se decide el mercado a dónde ir. Otra vez, como vamos a ver en la parte técnica, seguimos en el mismo canal. Y como les decía también, todo esto me parece que es motivado por las noticias que vienen de fuera. En este caso, básicamente Grecia y China. Muchos inversionistas están invirtiendo ahora, en vez de seguir invirtiendo en acciones de Estados Unidos, parece que están moviendo su dinero de acciones de compañías estadounidenses, más bien a acciones de China, de Japón y de Rusia, justamente porque China, como ha caído tanto los precios en los últimos días, podría significar una importante oportunidad, digamos, para conseguir acciones a precio descontado, entre comillas. Ahora, ya viendo a más detalle el tema de los datos que hemos conocido en la semana, los existing home sales, por ejemplo, se esperaba 5.26 millones y se han reportado 5.35, mejor de lo esperado. Los new home sales, que se esperaban 525.000, se han reportado 546.000, es decir, el mercado inmobiliario está realmente yendo por buen camino. Es un lugar que está en franco crecimiento aparentemente en los Estados Unidos. Los datos del GDP, que también eran importantes, en este caso se esperaba un 0,2 negativo y se ha reportado un 0,2 negativo, no ha habido mayores sorpresas ahí. En cuanto a los datos de empleo, los initial claims han estado básicamente alineados con lo que se esperaba 271.000, se han reportado 271.000. Los reclamos que continúan, se esperaban 2.215.000, se han reportado 2.247.000, algo peor de lo esperado, pero básicamente alineado con lo que se esperaba. El personal income se esperaba un crecimiento del 0,4%, se reportó un 0,5%. El personal spending se esperaba un 0,7% de crecimiento, se ha reportado un 0,9%. Y el Michigan Sentiment se esperaba un 94,6, se ha reportado un 96,1. O sea, como vemos, los datos de la economía de Estados Unidos están bastante bien, bastante aceptables, están yendo por buen camino. Sin embargo, el mercado está todavía en estos swings de subidas y bajadas y no se decide por una dirección finalmente, ¿no? Esperemos que con un poco que se disipe el tema de Grecia, y esperemos ya realmente que el mercado pues tome una dirección, porque en realidad hemos estado en este canal desde prácticamente principios de año, ¿no? Como podemos ver acá en la parte técnica, seguimos en el canal, otra vez hemos llegado, la anterior semana, si se acuerdan, habíamos cerrado cerca del nivel de resistencia que teníamos identificado, y esta semana se ha producido el rebote de este nivel de resistencia y ha habido una caída del mercado, pero seguimos manteniendo el canal en el cual nos hemos estado moviendo prácticamente desde principios de año, ¿no? Desde el punto de vista de miedo en el mercado, el índice de miedo en el mercado, el VIX, ha cerrado en un 14.02, algo ha crecido de la semana pasada. La semana pasada habíamos cerrado en 13.96, esta semana en 14.02, pero básicamente yo diría lo mismo, ¿no? Estamos en el mismo nivel en que habíamos cerrado el anterior viernes. En cuanto a la razón de contratos put y call, habíamos cerrado en 0.93 la anterior semana, esta semana en 1.06. Sigue el sentimiento bastante neutral, el miedo en el mercado está en niveles algo más altos de lo que estábamos acostumbrados. Estábamos en 11, 12, ahora estamos en 14, 13, 14, pero tampoco es un nivel, digamos,
del VIX como para preocuparse, ¿no? Niveles de VIX para preocuparse son por arriba del 15, por arriba del 20 inclusive, ¿no? Así que, bueno, todavía estamos lejos de esos niveles y bueno, veremos qué sucede. Creo que vamos a seguir nomás en este ritmo en que está el mercado durante por lo menos de repente un par de semanas más hasta que un poco se clarifique el tema de Grecia, se sepa un poco más del tema de China, aunque no nos olvidemos que ya comenzamos la nueva temporada de anuncios también. La siguiente semana arranca formalmente la nueva temporada de anuncios, aunque no hay anuncios demasiado importantes, pero ya arranca formalmente, así que ahora lo que podría mover el mercado es justamente estos anuncios de ganancias, aunque los anteriores tampoco lo han hecho, han mantenido nomás el mercado en este rango en el cual se ha estado moviendo. Como les decía, la siguiente semana vamos a tener algunos datos complementarios de lo que son el tema inmobiliario. Vamos a tener los pending home sales, vamos a tener el consumer confidence, que es importante también conocerlo. Luego vamos a tener, como siempre, los datos de empleo los jueves y el viernes, el jueves mismo, porque el viernes es feriado, debido al feriado del 4 de julio, el viernes va a ser feriado en Estados Unidos. El mismo jueves se va a conocer los datos más importantes de empleo, que son sin duda alguna los más importantes de la semana también, que son los non-farm payrolls, ¿no? Y además el unemployment rate, que los vamos a conocer, como les decía, el día jueves. Así que hay que estar pendientes de estos datos. Esta semana va a ser una semana corta, probablemente una semana algo floja, por la incertidumbre de Grecia y todo esto. Puede ser que sea una semana floja, probablemente una semana hacia la baja, probablemente. Pero veremos lo que sucede. Como os digo, es una semana corta en todo caso. El viernes es feriado. Viernes 3 de julio es feriado, así que bueno, como siempre estaremos atentos a todas estas noticias y ya estaremos haciendo nuestro próximo análisis la siguiente semana, el fin de semana que sigue, ya de repente ya conociendo más o menos algo del resultado del referéndum en Grecia, ¿no? Ojalá que podamos tener esa información hasta el siguiente análisis que podamos hacer del mercado. Muy bien, muchas gracias por ver este análisis y nos vemos en el siguiente.